Hola, somos estudiantes de la Facultad de Ciencias e Ingeniería, carrera de Tecnologías de la Información. En este video les presentamos nuestra exposición sobre el tema las TICs. Pertenecemos al grupo de Aula C1 y esta presentación ha sido realizada como parte de nuestra formación académica. Los expositores y sus temas son los siguientes: Ariana Saltos, importancia de las TIC; Yerixa Villamar, historia de las TIC; Wilmer Patiño, partes de la computadora; Mayra Ruiz, ciberseguridad. ¿Sabías que puedes aprender, trabajar, comunicarte e incluso cuidar tu salud gracias a las TICs? Hoy te explicamos qué son las tecnologías de la información y la comunicación y por qué son importantes en nuestra vida diaria. ¿Pero qué significa eso exactamente? Las TIC son un conjunto de herramientas, recursos y tecnologías que permiten crear, procesar, almacenar y compartir información. Incluyen desde dispositivos como computadoras, celulares y tablets, hasta de redes, internet, software, plataformas digitales, aplicaciones y servicios en la nube. En resumen, las TICs hacen posible que la información circule de forma rápida, global y en tiempo real. Nos permite comunicarnos con personas de todo el mundo, acceder al conocimiento, realizar tareas laborales, educativas y comerciales, todo desde una pantalla. Principales ventajas de las TICs. Las TICs han traído muchas ventajas en distintos aspectos de nuestra vida diaria. Algunas de las más importantes son el acceso a la información. Gracias a Internet y las plataformas digitales podemos encontrar datos, aprender nuevas habilidades, ver tutoriales y consultar libros desde cualquier lugar del mundo. Comunicación instantánea. Podemos hablar, enviar mensajes, hacer videollamadas o participar en reuniones virtuales sin importar la distancia. Esto facilita tanto las relaciones personales como el trabajo y el estudio. Educación más flexible y accesible. Con las TIC muchas personas pueden estudiar desde casa. Existen plataformas como Zoom, Google Classroom o Moodle que permiten aprender a nuestro ritmo. Automatización y productividad. Muchas tareas antes se hacían manualmente, ahora se realizan más rápido y con menos errores gracias a las tecnologías. Esto ha mejorado la productividad de empresas, oficinas y fábricas. Inclusión digital. Las TICs han abierto oportunidades para personas que antes no podían acceder fácilmente a servicios educativos, laborales o de salud, especialmente en zonas rurales o con menos recursos económicos. Aplicaciones prácticas en diferentes ámbitos. Veamos ahora cómo se aplican concretamente las TIC en distintos campos de la vida cotidiana. En la educación, las clases virtuales permiten estudiar desde casa o desde cualquier parte del mundo. Las plataformas educativas permiten acceder a tareas, materiales y exámenes en línea. También existen simuladores, pizarras interactivas y herramientas digitales para personalizar el aprendizaje. En el trabajo, las reuniones por videollamada, los correos electrónicos, la nube para compartir documentos y programas de gestión hacen que el trabajo sea más rápido y flexible. El teletrabajo se ha vuelto común gracias a estas tecnologías. Además, se pueden crear presentaciones, controlar inventarios, gestionar ventas o coordinar equipos con solo un celular o una computadora. En la salud, con la telemedicina, un médico puede atender a una persona sin que se desplace. Los historiales clínicos electrónicos permiten tener información al paciente organizada. Las apps para controlar la presión y la glucosa o el ritmo cardíaco, lo que permite monitorear la salud desde casa. En el comercio, las compras en línea son una plataforma más usada de aplicar las TIC. Tiendas virtuales, métodos de pago digitales y redes sociales ayudan a promocionar productos y llegar a más clientes. Muchas personas han creado negocios digitales desde casa. En el entretenimiento y la vida social, las redes sociales, los videojuegos en línea, los videos streaming como YouTube, Netflix o Spotify. Y algunas aplicaciones móviles nos permiten conectarnos, divertirnos y compartir contenido en el mundo entero. Como puedes ver, las TICs están presentes en casi todo lo que nos conecta, nos informan, nos educan y nos ayudan a mejorar la calidad de vida en muchos aspectos. Por eso es importante aprovecharlas de forma responsable, crítica y de manera productiva. Bueno, vamos a hablar sobre la evolución de la informática, ya que la evolución de la informática ha sido uno de los inicios de la actualidad de los avances tecnológicos. Vamos hablando sobre la
primera generación de 1940 hasta el 1950 de las computadoras más basadas en las vulvas de vacío. ¿Qué significa vulva de vacío? Son unos aparatitos que eran muy consumibles en la parte de energía y que eran bastante costosas y que apenas abarcaban 4 horas. Entonces, y las primeras computadoras eran muy grandes, donde abarcaban con muchos espacios, entonces, y eran muy lentas. Entonces, el propósito de seguir creando la segunda generación de transmisores de circuitos integrados. ¿Qué quiere decir? Que eran más pequeñas, más rápidas y más eficientes, que ya tengan los primeros lenguajes de programación. Y crearon la tercera generación de circuitos integrados. ¿Qué significa? Que tiene una mayor velocidad en mayor tamaño, tamaño y fiabilidad, con fiabilidad de circuitos compatibles, de multiprogramación de sistemas operativos, donde vinieron haciendo más evolución hasta llegar a la cuarta generación, que viene a ser de los microprocesadores, de las computadoras personales como Apple. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este tipo de creación teníamos que vienen a ser las lactos de hoy en día, que tenían un microprocesador de CPU, pero también tenía un chip, también se los utilizaba como el DVD, que se los introducías por los costados. Entonces, obviamente porque no tenían mucha capacidad de gigabytes. Estos microprocesadores fueron apareciendo con los PC en las fundaciones de Microsoft y Apple, hasta llegar a la quinta generación que viene a hablar sobre la parte de la actualidad de inteligencia artificial, Internet o dispositivos móviles, que tienen de la tecnología principal de sistemas de expertos, de IA básica, de redes neurales, multimedias, que interface las gráficas del Internet y que tienen un enfoque hacia el IA, ya que viene revolucionando los accesos de Word, Excel, PowerPoint, viene abarcando, explorando un poco más del Internet, ya que ha venido a ser una tecnología clave de Internet de nube de dispositivos, como la inteligencia artificial de ahora. ¿Qué significa la visualización de servicios de nube? Que tienen un almacenamiento más en la parte de espacios, de guardar o almacenar, administrar procesos de datos y servidores de redes, o sea, archivos, fotos, programas, aplicaciones, que ya viene a ser una infraestructura de que son compartidas. Hoy en día son bastante aplicadas para tener este tipo de tecnología, de avances, que hoy en día siempre se utiliza el IA para reconocimiento de voz, visión o chatbox. Por ejemplo, hoy en día en la ciencia de la salud está bastante abarcada el chatbox para el momento de agendamiento de citas. Algo que para mí, pero esos son más abarcadas en la parte pública, para algo que para mí debe también existir en la parte pública. La parte de cuando son del Ministerio de Salud, en este caso que dan los servicios por el gobierno. Entonces sí debe tener un chartbox para mí, o sea, mi opinión general, porque se hace más factibilidad que una persona pueda agendar sus citas y con mucho más facilidad, porque hoy en día los dispositivos móviles, la mayoría tienen su guía, códigos QR, Wi-Fi, las impresoras hoy en día vienen con acceso de, de, de Wi-Fi, en donde evitan hasta un bastante tipo de cableado. Entonces, nos abarca bastante el análisis de los grandes volúmenes de datos, de dispositivos conectados
que viene a ser la ciberseguridad. Es muy importante que hoy en día hay que trabajar súper bastante en la ciberseguridad, porque son nuevas prioridades de hoy en día almacenar también nuestros datos, proteger nuestros datos, porque ustedes no saben que mañana pasado pueden utilizar este tipo de datos. Pero hoy en día tenemos que cuidar bastante este tipo de avances tecnológicos, de ciberseguridad, de tener eh, prioridad y hacia nosotros. Ya tanto en las épocas que han pasado de 1940, los tubos básicos de las primeras computadoras eléctricas, en 1950 los transmisores de computación que fueron más eficientes, en 1970 crearon los microprocesadores que nace el PC. 2000, en el año 2000 ya la conectividad ya era total. Entonces 2010 ya quien la pulieron esa parte de los servidores más distribuidos. 2020 donde abarca ya la inteligencia artificial más automatizada. ¿Qué quiere decir? Que redacta que la evolución informática ha sido un proceso continuo de innovación, transformador, cambiado radicalmente en lo que vivimos, trabajamos, comunicamos desde los enormes máquinas de la primera generación. Hoy en día son representativos el avance más significativo en velocidad de capacidad. Así mirando hacia el futuro, que la informática hoy en día ha evolucionado con tecnologías emergentes, con computación en la parte de global va marcando un comienzo de una nueva era, que las máquinas hoy en día procesan datos y también aprenden a razonar y tomar decisiones como una forma autónoma. Entonces, hoy en día los, los avances tecnológicos son muy frecuentes en la vida cotidiana, tanto eh, en estudio, trabajo y también en la parte de área de salud. ¿Por qué? Porque es una herramienta demasiado bastante eficaz. En lo que sí hay que abarcar bastante el sector público, que Charbox, para mi opinión, sí tiene que estar bien abarcado en eso, eso le falta. En ciberseguridad, que tiene que estudiar un poco más de la parte de los datos personales, que no cualquiera los puede tener, porque si fuera así, la mayoría de datos nosotros los subiera cualquier persona, y eso es lo que no se puede permitir, porque algún peligro de los datos de nosotros, y la ciberseguridad es algo que nos cuide integralmente en la parte del cómputo de nuestra vida cotidiana. Entonces, solamente esas partes hay que mejorar en la parte de las bases de datos de la ciberseguridad. Entonces, los avances tecnológicos han ido avanzando muchos y hay que seguir priorizando más cosas. Eh, Eso ha sido por todo de la evolución de la informática y gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Wilmer Patiño y yo les voy a hablar un poco sobre cuáles son los componentes internos de una computadora y cómo interactúan estos componentes para que la computadora logre funcionar. Empecemos con lo más básico. ¿Qué es una computadora y cómo funciona por dentro? Primero, definamos el concepto de una computadora. Es un dispositivo electrónico avanzado que combina dos tipos de recursos, el hardware y el software. Gracias a esta integración, puede realizar muchas funciones para el usuario. Su objetivo principal es recibir datos como entrada, procesarlos de acuerdo con ciertas instrucciones, a esto le llamamos programas, generar un resultado como salida y si es necesario guardar esa información para usarla después. El hardware incluye todos los elementos físicos de la computadora. Hablamos, por ejemplo, del procesador, la memoria, el teclado o el monitor. Son las partes que podemos ver y tocar. Por otro lado, el software consiste en los programas o instrucciones que necesita el hardware para funcionar correctamente. Entre todos los elementos que forman parte de una computadora, hay cuatro que son fundamentales para que se cumpla su ciclo de trabajo, es decir, para que pueda recibir datos, procesarlos, mostrar resultados y almacenarlos. A continuación vamos a explorar cuáles son estos cuatro componentes y cómo se relacionan entre sí.
Empecemos por la que probablemente sea la parte más importante de la computadora, la unidad central de procesamiento, conocida por sus siglas en español como CPU y en inglés como Central Processing Unit. Esta unidad se considera el cerebro de la computadora. Es un chip muy complejo que está montado directamente en la placa base o en inglés motherboard. La CPU se encarga de coordinar todas las actividades de la computadora, manipula datos, realiza cálculos y toma decisiones lógicas. Puede ejecutar millones de instrucciones por segundo y dentro de la CPU encontramos tres elementos clave que hacen posible todo esto. Primero, tenemos la unidad aritmético-lógica o ALU en inglés, que significa Arithmetic Logic Unit. Esta unidad realiza todas las operaciones matemáticas como suma, resta, multiplicación y división. Y también se encarga de comparar resultados, comparar datos y tomar decisiones lógicas. Luego tenemos la unidad de control, conocida como CU o Q o CU, por sus siglas en inglés Control Unit. Esta parte es como el director de la orquesta, ¿no? Se encarga de que todo funcione correctamente dentro de la CPU, controla el flujo de datos y también da las órdenes necesarias a la unidad aritmética lógica, coordina la memoria y las entradas y salidas, y decodifica las instrucciones que recibe. Y por último están los registros, o en inglés simplemente registers. Son pequeñas zonas de almacenamiento dentro de la CPU que funcionan como un bloc de notas. Sirven para guardar temporalmente los resultados de cálculos y otros datos que el procesador necesita de manera rápida. Ahora, además de la CPU, otro componente fundamental es la unidad de memoria o Memory Unit. Esa parte sirve para almacenar tanto datos como instrucciones, ¿no? Existen diferentes tipos de memoria. Las más conocidas es la RAM, que en español es la memoria de acceso aleatorio, o en inglés Random Access Memory. Es una memoria interna muy rápida, pero también volátil, lo que significa que se borra cuando apagamos la computadora. En contraste, tenemos la ROM o Read Only Memory, que se traduce como memoria de solo lectura. Esta memoria es permanente, no se borra al apagar, no se borra al apagar el equipo y contiene las instrucciones básicas que permiten arrancar la computadora, lo que se conoce como el proceso de bootstrap. Otra memoria muy importante es la memoria caché o cache memory. Esta memoria es extremadamente rápida y se encuentra entre la CPU y la memoria principal. Almacena los datos y programas que más usa el procesador para que el acceso sea más veloz. Además de estas memorias, también existe el almacenamiento secundario o secondary storage, que incluye dispositivos como discos duros, unidades de estado sólido, CD-ROM y DVD. Aunque son más lentos que la memoria RAM, tienen la ventaja de que almacenan información de forma permanente, incluso cuando no hay energía. Ahora bien, para que todos estos componentes se comuniquen entre sí, necesitamos los llamados buses, palabra que se mantiene igual en inglés y en español, ¿no? En inglés es buses, en español también buses. Los buses son caminos hechos de cables, conductores, que permiten el viaje de datos y señales dentro de la computadora. Hay tres tipos principales. El bus de direcciones o address bus, que lleva a las ubicaciones donde se encuentran los datos. Este bus es unidireccional, es decir, va en una sola dirección, desde el procesador hacia la memoria o hacia los dispositivos de entrada-salida. Después tenemos el bus de datos o data bus, que se encarga de transportar los datos. Este es bidireccional, permitiendo que la información fluya en ambas direcciones, ida y vuelta. Finalmente está el bus de control o control bus, que lleva señales de control y de sincronización. Su función es coordinar y controlar las operaciones con los datos y la comunicación con los periféricos. Por último, hablemos de los dispositivos de entrada-salida, también conocidos como ES o en inglés Input-Output Devices.
Estos periféricos permiten que la computadora interactúe con el mundo exterior y con nosotros como usuarios. Por el lado de la entrada tenemos dispositivos como el teclado, el ratón, el mouse, el escáner, el joystick o las cámaras digitales. Todos estos permiten introducir datos a la computadora, que luego son convertidos a lenguaje binario para ser procesados. Y por otro lado, tenemos los dispositivos de salida, donde encontramos dispositivos como el monitor, la impresora o los altavoces, conocidos también como speakers. Estos transforman la información procesada en una forma que nosotros podemos ver, leer o escuchar. También tenemos los dispositivos que son tanto de entrada como salida, que ahí los tenemos en la mitad del diagrama. Ahora que ya conocemos los principales componentes internos de una computadora, es momento de entender cómo interactúan entre sí. El funcionamiento interno de una computadora se basa en un ciclo constante y perfectamente coordinado entre todos estos elementos, trabajando siempre con información representada en código binario, es decir, una secuencia de unos y ceros. Todo comienza en la entrada de datos. Cada vez que nosotros como usuarios usamos un dispositivo de entrada, por ejemplo, al escribir en el teclado o al hacer clic con el ratón, esas acciones físicas se convierten en señales eléctricas. Estas señales, que ya están en código en formato binario, viajan a través del bus de datos hacia la memoria principal, también conocida como RAM, que en inglés significa Random Access Memory. Esta memoria guarda temporalmente los datos y las instrucciones, mientras el sistema operativo, que es parte del software, se encarga de utilizarlos y gestionarlos. Ahora veamos el procesamiento de datos. Una vez que los datos están listos para ser procesados, entra en acción la unidad de procesamiento central o CPU, que como mencionamos antes es el cerebro de la computadora. Usando el bus de direcciones o la unidad de control de la CPU, busca las instrucciones y los datos necesarios en la RAM. Luego, la unidad de control interpreta o decodifica esas instrucciones. Si alguna de ellas requiere un cálculo o una comparación lógica, entonces la pasa a la unidad aritmético-lógica o ALU. La ALU realiza las operaciones que se le ha indicado y mientras tanto los registros actúan como una especie de bloc de notas ultra rápido, guardando datos temporales durante todo el proceso. Todo esto ocurre en perfecta sincronización gracias al reloj del sistema, que emite pulsos eléctricos a velocidades increíbles en gigahertz, asegurando que cada operación ocurra en el momento exacto. Una vez que se obtiene un resultado, la CPU lo puede devolver a la RAM, si es un dato que se usará más adelante, o mantenerlo momentáneamente en sus registros. Y si ese resultado necesita ser guardado de forma permanente, entonces se escribe en un dispositivo de almacenamiento secundario, como un disco duro o una unidad de estado sólido. Usamos los mismos buses que vimos antes. Ahora, si lo que queremos es ver ese resultado como por ejemplo una imagen en el monitor, entonces el flujo continúa desde la RAM, pasando nuevamente por el bus de datos y el bus de control hasta llegar al dispositivo de salida, el monitor. En este caso, convierte la información binaria en una imagen que podemos ver, o por ejemplo, aquí como tenemos la impresora que imprime lo que fue creado con la computadora. Es importante tener en cuenta que absolutamente todo lo que maneja absolutamente todo lo que maneja la computadora, ya sea texto, imágenes, sonidos o números, está representado mediante combinaciones de ceros y unos, que en términos técnicos se llaman bits. Las operaciones que se hacen con estos bits se realizan mediante compuertas lógicas o logic gates, que son pequeños circuitos electrónicos hechos de transistores. Estos transistores manipulan señales eléctricas controlando si hay voltaje o no, lo que equivale a un 1 o a un 0. Los microprocesadores modernos, es decir, los chips actuales, pueden contener miles de millones de transistores, todos funcionando juntos para hacer posibles las tareas más simples o más complejas. Y finalmente, lo que le da poder a toda esta estructura es su capacidad de ser programada. Los programas que usamos todos los días son más que secuencias de instrucciones binarias almacenadas en la memoria.
cuando programamos usando lenguajes como C++ o Java, lo que hacemos en realidad es escribir de forma más comprensible para los humanos. Y luego un compilador hace ese código o instrucciones en lenguaje de máquina, es decir, al formato binario, que el hardware entiende que el hardware entiende y puede ejecutar. En resumen, podemos imaginar la computadora como una orquesta perfectamente organizada. La CPU sería el director que da las órdenes, la memoria es el escenario donde todo ocurre, y los buses son los caminos por donde viajan las instrucciones y datos. Y los dispositivos de entrada y salida son las puertas que nos conectan con el mundo exterior. Todo esto funciona gracias a una sinfonía de señales eléctricas, lógico-binaria y una programación precisa que permite que esta máquina haga exactamente lo que le pedimos. Eso sería todo. Gracias. Muy buenas tardes, compañeros y docente presente. El tema a tratar de la investigación son las tecnologías de la información, específicamente los protocolos de seguridad informática. Mucho gusto, mi nombre es Mayra Alexandra Ruiz Vázquez, de la carrera de Ingenierías de Tecnologías de la Información, paralelo C1. A continuación, mi tema. Tenemos una breve introducción con respecto a la seguridad informática, también conocida como la ciberseguridad, que se va a encargar de proteger la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información y de los sistemas que se manejan, con un objetivo primordial que es de prevenir el acceso no autorizado, el uso de la divulgación, la interrupción y la modificación o destrucción de los datos. ¿Esto qué va a implicar? La implementación de una combinación de tecnologías, procesos y también controles diseñados para mitigar las amenazas y salvaguardar los activos digitales. La importancia de los protocolos de seguridad en las TICs es sumamente importante porque actualmente tenemos una era digital y el panorama es crítico. Es decir, vamos a implementar estos protocolos con reglas y procedimientos ya estandarizados que van a proteger la información y los sistemas dentro de un entorno de las TICs. Su relevancia va a radicar en diferentes aspectos fundamentales. Sin embargo, aquí llamamos protección. Aquí vamos a indicar sobre la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos. La mitigación de los riesgos y amenazas. ¿Qué vamos aquí a detectar? Las instrucciones y responder a esos incidentes para reducir ¿qué? Las vulnerabilidades. Fomentar una cultura de seguridad es responsabilidad de todos los usuarios que impliquen esa red. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Las capacitaciones constantes y la concientización de las mismas. Los elementos que van a conformar estos protocolos de seguridad informática comprenden a un conjunto de medidas que garantizan la protección de la información, aunque también va a ser de las personas que hacen uso de ella, con el fin de proteger las prácticas como el acoso, la usurpación de la identidad o el robo de la propiedad intelectual. Las puertas de entrada son múltiples y las amenazas son de diversas índoles, por lo que para evitar estas graves consecuencias se hacen indispensable optar más que todo medidas proactivas para proteger. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a autenticar los usuarios, el cifrado de los mismos y la organización de los datos. Tenemos varios tipos de seguridad en las TIC. Aquí los he dividido en tres partes, que son la seguridad en red, la ciberseguridad y también la seguridad en la nube. La seguridad en red no nos vamos a encargar solamente de la parte del software, sino también del hardware, realizando una auditoría periódica y redactar un informe de las vulnerabilidades y puntos débiles de la red o del sistema. La ciberseguridad va de la mano de los protocolos y la seguridad en las TIC, porque va a tratar de prevenir y proteger las incertidumbres que hay en Internet. Por tanto, la ciberseguridad se va a encargar de la información que se envía y se recibe tanto de los navegadores, como por ejemplo utilizar los HTTPS, que es una forma segura de descarga de los archivos y todo aquello. La seguridad en la nube es el uso del almacenamiento en la nube, es decir, actualmente estamos en una era digital y ya los grandes servidores están alojados en la nube y nuestro servidor principal puede estar atacado y también debemos de
poner medidas preventivas para que accesos indebidos no ingresen a nuestro servidor y puedan robar y hacer uso malicioso de nuestros datos. Entonces, es contratar herramientas más que todos a nuestros servidores. También fomentamos buenas prácticas. ¿De qué forma? Para prevenirlas contra las amenazas. Y es decir, vamos a minimizar el riesgo. El riesgo no se elimina, solamente se minimiza o se detiene. Aquí unas cuantas buenas prácticas que le voy a indicar son controlar el acceso a la información, instalar herramientas de seguridad y las capacitaciones constantes. Es sumamente importante. Unas breves recomendaciones: el control de acceso a los datos más estrictos, realizar copias de seguridad de forma periódica, utilizar redes VPN, evitar abrir enlaces o archivos sin conocer el origen. Muchas de las veces nosotros recibimos en nuestro correo y hacemos clic y ahí nosotros ya le dejamos la puerta abierta a las personas que introduzcan, qué sé yo, datos maliciosos, inyecten y roben información y así hacer uso indebido de los mismos, utilizar software DLP, mantener los sistemas operativos actualizados, como son los antivirus, o cualquier otro programa, utilizar contraseñas seguras, asimismo actualizarlas de manera periódica y proteger el correo electrónico. Y aquí redundantemente hacer nuevamente las copias de seguridad de forma periódica. También tenemos protocolos como, por ejemplo, los criptográficos, protocolos de autenticación, protocolos de control de acceso y los protocolos de red. Por consiguiente, están las ventajas y desventajas que tienen los protocolos de seguridad actualmente. Entre las ventajas están las siguientes. Vamos a garantizar la seguridad de los datos mediante las herramientas que se utilizan, ¿ya? Va a mejorar la imagen interna y externa, va a tener una mayor productividad y la rapidez de recuperación de los datos. También tenemos unas desventajas, que es una alta inversión en la infraestructura de seguridad, actualización constante, atención a las contraseñas y configuración de los equipos. Ya, todo esto va a radicar mucho para que sea una forma segura de proteger nuestra red y ante los intrusos. ¿Ya? También tenemos las herramientas de seguridad informática, que son las siguientes: los firewall, los antivirus, los sistemas de detención y prevención de intrusiones, escáner de vulnerabilidades, herramientas de gestión de identidad de acceso, los sistemas de gestión de eventos e información de seguridad, herramientas de autenticación, análisis del tráfico de la red y también las herramientas de análisis del malware. A inicios de la investigación, usted detallaba que nos hizo unas preguntas en las cuales decía cuáles son las principales medidas de seguridad informática en la actualidad. Y por consiguiente, pues le indicamos que actualmente la seguridad informática es un desafío constante y como está creciente digital, tenemos muchas amenazas cibernéticas, ¿verdad? Entonces, nosotros, bueno, estos protocolos o estas medidas de seguridad, ¿qué van a hacer? Van a proteger la confidencialidad, nuevamente le digo, la disponibilidad y la integridad de la información. Sin embargo, podemos realizar gestiones de accesos y privilegios e instrucciones, por ejemplo, minimizar los riesgos mediante la autenticación, mediante los controles de accesos, mediante por ejemplo, una configuración de un sistema para que no se tenga este acceso indebido o no autorizado, ¿ya? También debemos hacer las actualizaciones y gestión de vulnerabilidades. Por ejemplo, utilizar software de seguridades, como lo detallaba en la anterior presentación, como el antivirus,
firewall, estar actualizados, no solamente tenerlos instalados, sino actualizados. Realizar escaneos y pruebas de penetración regulares para identificar y mitigar las debilidades de las infraestructuras, respaldo y recuperación de los datos, como son las backup, las copias de seguridad, los planes de recuperación ante estos desastres, DRP, que van a establecer procedimientos para restaurar los datos y la operatividad del negocio después del incidente. Y la concienciación y capacitación del personal. Es muy importante fomentar la formación de la ciberseguridad, ¿ya? Entonces, este es mi tema y muchas gracias con los presentes. Para concluir, podemos decir que para nosotros, como estudiantes de Ingeniería de Tecnologías de la Información y la Comunicación, este tema no solo es relevante, sino que es esencial. Hoy más que nunca vivimos en un mundo donde la tecnología está presente en todo, y entender cómo funciona desde dentro es lo que nos convierte en verdaderos ingenieros, no solo en usuarios. Durante esta presentación hemos visto cómo las TIC han evolucionado desde simples sistemas mecánicos hasta redes inteligentes capaces de aprender, comunicarse y proteger información a gran escala. También exploramos las estructuras internas del computador, donde la CPU, la memoria y los buses trabajan como una máquina coordinada que transforma las instrucciones en resultados útiles. Y no podemos dejar de lado la ciberseguridad, un campo en el que todo ingeniero TIC debe formarse para proteger sistemas y datos frente a amenazas reales. En resumen, dominar estos conceptos no solo nos prepara para el mercado laboral, sino que nos da las herramientas para crear, innovar y proteger el mundo digital. Eso sería todo. Muchas gracias.